Eres el médico real en Madrid. El año es 1834. El rey Fernando II está muerto. Pero para ti, el trabajo está lejos de terminar. Te llaman a sus aposentos privados. Solo que esta vez no es para un tratamiento, un diagnóstico, ni unas últimas palabras de sabiduría. La reina regente, María Cristina, está esperando. Tiene los ojos rojos de tanto llorar, pero su voz es firme. Lo que te pide que hagas a continuación te recorre la espalda con un escalofrío. No es solo inusual. Es antinatural. Dudas. Miras hacia la cama donde descansa el cuerpo inerte de Fernando. Y aún en la muerte, el hombre parece burlarse de ti, como un eco cruel de las 2 décadas en las que mantuvo a España atrapada entre la paranoia y el control de puño de hierro. Pero no es su rostro lo que atrapa tu atención. Es lo que hay bajo las sábanas. Esa única cosa, esa característica física grotesca que, en muchos sentidos, definió su reinado. No su crueldad. No sus traiciones políticas. Esto. Un miembro grotescamente deformado y descomunal. Una anomalía tan extraña que los historiadores la susurraron durante generaciones, pero nunca se atrevieron a registrarla en textos oficiales. Mientras te preparas para cumplir tu deber, preservando esa aberración anatómica por razones que solo la reina y Dios podrían conocer, tu mente se llena de historias que antes creías simples chismes palaciegos. Ahora suenan demasiado reales. Los cojines hechos a la medida. Los gritos de las esposas resonando por corredores de mármol. Los intentos susurrados por producir un heredero mediante métodos que rozaban la tortura. Y ahora estás aquí, preservando no solo un pedazo de carne humana, sino el símbolo más aterrador de un reinado construido sobre la deformidad, tanto del cuerpo como del alma. Antes de descender a estas historias enterradas, estos relatos de disfunción, trauma y delirio real, considera suscribirte y darle al botón de me gusta. Si disfrutas los rincones más oscuros de la historia, si te atraen los secretos que la mayoría preferiría olvidar, entonces estás en el lugar correcto. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Todavía me asombra cómo nuestra curiosidad compartida nos conecta a través de siglos, continentes y pantallas. Para entender a Fernando II, tienes que empezar por la sangre. No como metáfora. La sangre literal que corría por sus venas. Estaba maldita, no por hechicería ni por ira divina, sino por siglos de endogamia real. Los Habsburgo y los Borbones españoles pasaron generaciones casándose entre primos, tíos, sobrinas. Lo que produjeron no fue un linaje. Fue un campo minado genético. Enfermedad mental, deformidades físicas, mentes frágiles en cuerpos rotos. Y entonces llegó Fernando, nacido en Ellis-Goral el 14 de octubre de 1784, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, que sí, eran primos hermanos. Fernando nunca tuvo oportunidad. Los dados genéticos habían estado cargados durante siglos, y Fernando sacó la peor mano. De niño, su condición empezó a manifestarse. Al principio, se atribuyó a un crecimiento torpe, pero para la adolescencia los médicos reales ya no podían fingir que era normal. Los susurros se esparcieron. La anatomía del príncipe no era solo grande. Era grotesca. Un médico escribió, Su Alteza Real está aquejado de un miembro de dimensiones tan extraordinarias y forma tan peculiar que las relaciones íntimas podrían resultar difíciles. Otro ni siquiera se molestó con formalidades, es como un taco de billar, delgado en la base, grueso como un puño en la punta, y lo bastante largo como para usarlo de bastón. Esto no era envidia. Era horror. Porque en el mundo de Fernando, el tamaño no era símbolo de virilidad. Era vergüenza. Los ideales clásicos celebraban la moderación, la proporción. Las esculturas griegas no presumían. Refinaban. La condición de Fernando, en cambio, lo marcaba como un fenómeno, y él lo sabía. Su padre era un monarca ausente, más interesado en la casa que en la política. Su madre paseaba su aventura con el poderoso Manuel de Godoy por el palacio como si fuera una alianza formal. Fernando creció en una corte tóxica, absorbiendo cada traición, cada humillación, y encima, su propio cuerpo lo traicionaba. Los sirvientes se reían a sus espaldas. Los enviados extranjeros susurraban informes de vuelta a casa. La corte real se volvió un escenario de burla sutil, y Fernando era el chiste central. Y así, el niño se volvió cruel, vengativo, obsesionado con el control. Para sus años de adolescencia, Fernando ya castigaba a cualquiera que viera su cuerpo desnudo. Un capellán de la corte registró que un joven paje una vez entró por error a su vestidor. Al chico lo azotaron.
A su familia la exiliaron. La lección fue clara. La vergüenza de Fernando era sagrada y peligrosa. Al acercarse a la edad de casarse, los médicos reales se vieron obligados a enfrentar el problema de frente. El doctor Francisco Flores, uno de sus médicos personales, anotó en secreto notas detalladas. Aquí va un extracto. El miembro real presenta una configuración sumamente inusual. La base es estrecha, no más ancha que el pulgar de un hombre, pero se ensancha grotescamente, alcanzando un grosor que desafía precedentes anatómicos. Su longitud supera las 10 pulgadas en estado no excitado, aumentando de manera considerable con la estimulación. Existe una curvatura, junto con crecimientos de tejido de función desconocida. La intimidad, como la mayoría la entendería, es imposible sin lesión severa o modificación. Déjalo entrar. Esto no era solo tamaño, era estructura. Y con los deberes reales exigiendo un heredero, doctores y artesanos tuvieron que ponerse creativos. Construyeron implementos matrimoniales, eufemísticamente llamados ayudas, de seda, cuero y metales suaves. Cojines a medida, soportes acolchados, aceites, ungüentos. La recámara real se convirtió en una mezcla extraña de clínica médica y mazmorra sexual. Pero incluso esas herramientas no podían resolver el problema más profundo, el trauma de Fernando. Su obsesión por arreglar lo que la naturaleza había roto. Consumió cualquier sustancia que prometiera una cura. Cuerno de rinoceronte molido, polvo de perla, hierbas raras de la jungla, pociones para encogerlo, elixires para enderezarlo, tinturas para aumentar la fertilidad. Todo inútil. En 1702, Fernando se casó con su prima, la princesa María Antonia de Nápoles y Sicilia. Era joven, brillante y llena de optimismo ingenuo. Había escuchado historias de El Desi, el deseado, el título que algunos monárquicos le habían dado. Imaginaba un futuro romántico, un príncipe apuesto. La realidad golpeó fuerte. La boda fue opulenta. La luna de miel, catastrófica. Sus damas de compañía se quedaron confundidas cuando el ayuda de cámara de Fernando pidió un surtido inusual de suministros, cojines, ungüentos, herramientas. Asumieron que era alguna tradición española arcana. Luego llegó la noche de bodas. Lo que vio, el miembro grotescamente grande y desfigurado de su esposo, no se parecía en nada a las lecciones suaves que le habían dado las monjas. Lo que siguió no fue una noche de romance. Fue una operación clínica. Llamaron a los médicos de Fernando. Se acomodaron los cojines. Se aplicaron los aceites. Comenzó el procedimiento. Fue doloroso, deshumanizante, y tan traumático que María Antonia tuvo que ser drogada con láudano solo para soportarlo. Desde esa primera noche, la vida de María Antonia se convirtió en un ciclo de miedo y sedación. Cada intento de intimidad era preplaneado, casi ritual. Los cojines se colocaban con exactitud. Los ungüentos se aplicaban con cuidado. Le daban la cantidad justa de láudano para adormecer el dolor, pero no tanto como para perder el conocimiento. Luego venía el acto en sí. Nunca apasionado. Nunca tierno. Solo una obligación sombría, soportada en silencio o con sollozos ahogados. Después, ambos se retiraban a alas opuestas del palacio para recuperarse físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pasaron meses. Luego años sin embarazo. Y la frustración de Fernando se convirtió en obsesión. Se convenció de que la repulsión emocional de su esposa impedía la concepción, de que ella estaba rechazando su simiente por pura voluntad. La desesperación superó a la razón. Empezó a consultar a charlatanes y místicos, a cualquiera que afirmara tener una solución. Los registros de la corte muestran que ordenó la construcción de sujeciones, correas de cuero con acolchado de seda para mantener a María Antonia en su sitio durante el coito. No para hacerle daño, insistía, solo para optimizar la posición. Solo empeoró. Fernando recurrió a la astrología. Empezó a programar los encuentros con fases de la luna, manchas solares y alineaciones celestes. Convocó a astrólogos de Italia, adivinos de Francia, incluso a un supuesto sabio del Oriente. Este místico le dijo que su deformidad no era una maldición, sino un símbolo de poder, un regalo de dragón divino, y que con los rituales adecuados su potencial podía desbloquearse. Durante 3 meses, Fernando y María Antonia participaron en ceremonias extrañas con incienso, cánticos y posiciones acrobáticas supuestamente extraídas de antiguos pergaminos chinos. La reina, demasiado traumatizada para resistirse, hacía lo que le decían. Y entonces, increíblemente, quedó embarazada.
2 veces, la corte se alegró. Fernando sonreía de orgullo. España se atrevió a tener esperanza. Pero ambos embarazos terminaron en tragedia. El primer aborto espontáneo llegó en 1804, a los 4 meses. Los médicos culparon discretamente a la fragilidad materna, pero en privado admitieron la verdad. El cuerpo de María Antonia estaba demasiado dañado, emocional y físicamente, como para llevar un hijo. La segunda vez fue aún más devastadora. Llegó al último mes antes de perder al bebé en un parto sangriento y pesadillesco que casi la mata. Nunca se recuperó. El láudano se volvió una necesidad diaria. Sus ojos se hundieron. Se movía como un fantasma. En 1807, estaba muerta. Oficialmente por fiebre. Extraoficialmente por desesperación. La reacción de Fernando fue fría, paranoica. No la lloró. La acusó. Afirmó que ella había saboteado sus esfuerzos. Que había tomado hierbas para evitar el embarazo. Que era parte de alguna conspiración liberal para negarle un heredero. Interrogaron a sus damas de compañía. El boticario real que la había tratado apareció muerto pocos días después. Algunos susurraron que dejó una carta explicándolo todo, pero desapareció, confiscada por agentes de Fernando. Y así, Fernando buscó una segunda esposa. Esta vez eligió a María Isabel de Portugal, otra prima, otra inocente. Llegó a Madrid en 1816, con 19 años, esperanzada y radiante. Había sido advertida suavemente sobre necesidades especiales en el matrimonio. A sus damas les explicaron lo de los aceites y los cojines, pero nada la preparó para lo que venía. La boda fue un espectáculo brillante, todo pan de oro y pelucas empolvadas. Pero la noche de bodas, un desastre. Los gritos fueron tan fuertes que los guardias fuera de la suite real los oyeron. A la mañana siguiente, unas sábanas ensangrentadas fueron sacadas a toda prisa en silencio. Había muebles rotos. María Isabel había sido introducida a la misma realidad terrible que destruyó a su predecesora. Después de eso ya no gritó. En su lugar, se volvió callada, nerviosa, pálida. Su voz adquirió un temblor. El personal del palacio los llamaba episodios. Hoy los llamaríamos respuestas traumáticas. Se estremecía cuando su esposo entraba a una habitación. Evitaba el contacto visual. Se volvió extremadamente delgada, dejó de sonreír. Y Fernando se tomó su miedo como algo personal. Creyó que ella se burlaba de él. Creyó que estaba tramando algo. Entonces hizo lo que siempre hacía. Apretó el control. Ordenó interceptar sus cartas, mandar a probar su comida, registrar sus habitaciones. Veía traición en cada gesto. Sus sirvientes eran reemplazados con frecuencia e interrogados sobre sus rutinas diarias. No se dejaba nada al azar. La obsesión por producir un heredero lo consumió. Y María Isabel quedó reducida a paciente dentro de su propio matrimonio. El diario de un médico de la corte describe una de esas sesiones, Fernando desnudo, colocado sobre una plataforma de terciopelo, rodeado de hombres con pelucas empolvadas, tomando medidas, haciendo bocetos, ofreciendo sugerencias de nuevos dispositivos y procedimientos, mientras María Isabel, drogada y pálida, esperaba detrás de una pantalla. En Madrid, María Isabel se deterioró. Dejó de comer por completo, dormía poco. Hablaba de una sombra en la habitación que la observaba constantemente. Los susurros del palacio sugerían que la reina había quedado embrujada, ya fuera por fantasmas o por recuerdos, nadie lo sabía. En 1818, murió oficialmente de agotamiento nervioso. Extraoficialmente, se rindió. Algunos decían que fue autoinfligido. Otros creían que su cuerpo simplemente ya no pudo más. La respuesta del rey fue la de siempre, sospecha. Sospechó de juego sucio. Ordenó múltiples autopsias. Hizo arrestar a sus asistentes. Afirmó que potencias extranjeras la habían envenenado para socavar la línea borbónica. Su dolor no era dolor. Era delirio. Incluso mandó hacer una máscara mortuoria del rostro de María Isabel y la guardó en sus aposentos privados, susurrándole durante ataques de insomnio. Y aún así, en cuestión de semanas, ya estaba planeando otra boda. Pero para entonces, la fama de Fernando ya era internacional. Ya no era solo el Desi. Era el deformado. Las negociaciones matrimoniales con reales europeas se volvieron complicadas. Princesas se negaban. Familias exigían condiciones absurdas, habitaciones separadas, acuerdos prenupciales férreos, guardias personales. Finalmente, una casa aceptó,
la familia real de Sajonia. Estaban quebrados. Y tenían una hija, María Josefa Amalia, lo bastante mayor, lo bastante desesperada y lo bastante católica como para ser aceptable. El tercer matrimonio fue más sobrio. Menos invitados, menos fuegos artificiales. Solo desesperación silenciosa y esperanzas en voz baja. María Josefa tenía 24 años. Había sido advertida con detalle clínico de lo que debía esperar. Trajo a su propio médico, sus propios dispositivos, sus propias drogas. Abordó el matrimonio no como romance, sino como experimento médico. Con una calma distante, registró cada intento de intimidad en un diario, fechas, horas, métodos, técnicas, fracasos. Esa frialdad inquietó a Fernando. Su tono científico, su falta de horror. Lo hacía sentirse como espécimen, y su paranoia creció. Empezó a sospechar que ella estaba documentándolo todo para enviarlo de vuelta a Sajonia, que era una espía, que su médico estaba reuniendo información para tronos rivales. Interceptó su correspondencia, registró sus habitaciones, confiscó sus notas. Y aún así, sin heredero. Mientras tanto, España se desmoronaba, sus colonias se rebelaban, su gente pasaba hambre. Pero la atención de Fernando seguía clavada en su anatomía, su dormitorio y sus esperanzas fantasma de sucesión. Y entonces, en 1829, ocurrió lo impensable. María Josefa quedó embarazada. ¿Era un milagro, o eso parecía? Tras décadas de trauma, matrimonios fallidos y desesperación real, España contuvo el aliento. ¿De verdad era posible? ¿Podía el rey monstruoso, con el cuerpo maldito, producir por fin un heredero vivo? Fernando estaba eufórico, o más bien maníaco. Contrató guardias de élite para vigilar a María Josefa las 24 horas. Su comida era bendecida y probada 2 veces. Sus aposentos eran revisados en busca de toxinas. Trajo médicos de toda Europa. Sacerdotes bendijeron al bebé por nacer enudo. Incluso consultó místicos, por si acaso la intervención divina había jugado algún papel. No habría errores esta vez. Pero el embarazo no salió como se esperaba. A los 7 meses comenzaron las complicaciones. La medicina moderna probablemente lo identificaría como desprendimiento de placenta. Pero en aquel entonces, en un palacio gobernado por la superstición y la paranoia, nadie sabía qué hacer. Y Fernando, siempre desconfiado de los médicos formados, se negó a seguir tratamientos convencionales. Insistió en consultar alquimistas, astrólogos y supuestos obradores de milagros. La condición de la reina empeoró. El 18 de mayo de 1829, María Josefa entró en parto prematuro. Fue catastrófico. Fernando, por razones que nadie se atrevía a cuestionar, insistió en estar presente. Se plantó cerca de la cama, ladrando órdenes, acusando a los médicos de sabotaje, incluso mientras la reina gritaba de dolor. El bebé, una niña, nació viva, pero solo sobrevivió unas pocas horas. María Josefa se aferró a la vida 3 semanas más antes de sucumbir a la infección y la pérdida de sangre. Los médicos lo llamaron fiebre puerperal. La corte lo llamó desamor. Fernando lo llamó asesinato. Se negó a enterrar los cuerpos. Durante días exigió que los médicos siguieran intentando revivirlas. Usaron calor, estimulantes, oraciones. Nada funcionó. Los cuerpos empezaron a pudrirse. El palacio apestaba. Solo cuando el rigor mortis hizo innegable su estado, el rey permitió un funeral. Pero ni siquiera en la muerte soltó. Mandó hacer máscaras mortuorias tanto de la madre como de la hija y las colocó junto a las máscaras anteriores de María Antonia y María Isabel. Sus aposentos privados se habían convertido en una galería de duelo, un museo del fracaso. Y aún así, no había terminado. Más tarde ese mismo año, sus ministros arreglaron en silencio un cuarto matrimonio. España se derrumbaba. Necesitaba estabilidad. Fernando necesitaba un heredero. La candidata era María Cristina de Nápoles, una prima lejana, y más importante, ya embarazada del hijo de otro. Todos sabían la verdad. María Cristina estaba visiblemente encinta cuando llegó. La corte susurraba. Los embajadores extranjeros lo reportaban. Pero a Fernando no le importó. Necesitaba un heredero. Y si Dios no iba a dárselo, tomaría el de otro y lo llamaría voluntad divina. En 1830, María Cristina dio a luz a una niña, Isabel. Y así, España tenía un nuevo futuro. Una princesa. Un símbolo de esperanza. Pero para Fernando, Isabel representaba otra cosa, una contradicción que jamás podría reconciliar.
Era su mayor éxito y la prueba viviente de su mayor fracaso. Los últimos años de la vida de Fernando fueron el deshilacharse de todo. Su cordura, su cuerpo, su corte. Se obsesionó con cada movimiento de María Cristina. Sabía que la niña no era suya, pero tenía que sostener la ilusión. Y esa ilusión requería control. Control total. Instaló mirillas en las paredes del palacio para espiar a la reina, no solo de día, sino constantemente. Los sirvientes decían haber visto al rey con un ojo pegado a una rendija oculta mientras María Cristina amamantaba a Isabel, rezaba, o simplemente se sentaba sola. Examinaba cada gesto buscando señales de traición. Las comidas ya no eran comidas. Eran rituales elaborados. Cada plato era probado por múltiples sirvientes, cada uno debía esperar 30 minutos antes de servir la comida, por si el veneno era de acción lenta. Algunos catadores se desplomaban de agotamiento. Fernando lo veía como confirmación de la amenaza, no como evidencia de sobrecarga. María Cristina, atrapada en ese estado de vigilancia paranoica, comenzó a quebrarse. Escribía cartas desesperadas a su familia en Nápoles. Cartas interceptadas por agentes de Fernando. En ellas describía su vida como una prisión. Vivo en una jaula de vidrio, escribió, observada en cada respiración, cada mirada, cada silencio. Y aún así, el rey no quedaba satisfecho. Asignó espías para vigilar sus oraciones, midió cuánto tiempo pasaba en la capilla, monitoreó los libros que leía, ordenó pruebas de lealtad para cada cortesano que se atreviera a halagarla. ¿Te ves hermosa hoy? ¿Significaba que conspiraba con potencias extranjeras? Para Fernando, era posible. Los diplomáticos extranjeros estaban horrorizados. Enviaron advertencias urgentes de vuelta a casa. El rey español era inestable, paranoico, posiblemente delirante. Las negociaciones matrimoniales con otras casas reales se estancaron. Nadie quería formar parte de la locura de España, y la economía estaba en caída libre. España se desangraba en riqueza. Las colonias americanas se rebelaban una tras otra, y en lugar de ocuparse, Fernando gastaba el tesoro en guardias, pasillos secretos, puertas ocultas y rarezas médicas. Los problemas de España no se gobernaban. Se ignoraban. Pero la espiral más oscura de Fernando aún estaba por llegar. Conforme Isabel crecía, se obsesionó con su paternidad. La miraba durante horas, comparando sus rasgos con retratos de sí mismo, de María Cristina y de cada pariente masculino de ella proveniente de Nápoles. Incluso contrató artistas para hacer bocetos compuestos de posibles padres, y luego los ponía lado a lado con el rostro de la bebé Isabel. Contrató genealogistas, físicos, anatomistas, a cualquiera que pudiera probar que la niña era suya. Los informes siempre eran lo mismo, vagos, inconclusos, llenos de eufemismos. Nadie se atrevía a decirle al rey lo obvio. Se aferró a su fantasía. Pero lo perseguía. De noche, sostenía a Isabel y lloraba, o estallaba en rabia, o le susurraba oraciones rotas, pidiendo perdón. La veía como salvación y como maldición, como recordatorio de que era rey y fraude a la vez. A medida que su salud caía, también caía el palacio. Los sirvientes rotaban a diario. Los ministros eran interrogados por faltas de lealtad. Los cortesanos dejaron de hablar abiertamente, incluso en privado. Todos sospechaban de todos. La locura de Fernando infectó el aire de la corte real. En 1832 alcanzó un nuevo fondo. Se convenció de que María Cristina intentaba envenenarlo mediante el tacto. Ordenó inspecciones médicas previas a cualquier intimidad. Los médicos fueron obligados a examinarla mientras Fernando observaba antes de cualquier contacto físico. No era intimidad. Era degradación. Y aún así, siguió. Ordenó inspeccionar la ropa de Isabel por dispositivos de rastreo, despedazar sus muñecas en busca de mensajes ocultos, vigilar sus baños. La mantenía cerca, desesperado por una conexión, aterrorizado por la verdad. Para 1833, todo había terminado. Fernando dejó de comer. Apenas hablaba. Sus discursos se volvieron cadenas confusas de acusaciones y delirios históricos. Su cuerpo temblaba. Su piel se volvió gris. Su mente, antes peligrosa, ahora estaba perdida. El 29 de septiembre de 1833, Fernando III murió. La causa oficial, gota. La causa real, una vida entera de paranoia implacable, trauma sexual, tormento psicológico y sufrimiento fisiológico que ni el privilegio real pudo ocultar. En secreto, sus médicos realizaron una última tarea. Preservaron su rasgo más infame,
el miembro monstruoso, la deformidad que había moldeado a un rey y marcado a una nación. Medía más de 14 pulgadas, con un grosor que variaba de forma salvaje de la punta a la base, y señales de cicatrización interna, selfies torpes, intervenciones fallidas. Fue sellado, escondido, guardado bajo llave en los archivos del Vaticano. Demasiado peligroso. Demasiado grotesco. Demasiado real. Fernando II es recordado como uno de los monarcas más destructivos de la historia europea, pero no por guerras, no por reformas, sino por algo mucho más trágico. Fue un rey que no pudo gobernar su propio cuerpo y dejó que ese fracaso definiera su reino. España pagó el precio. Sus esposas pagaron el precio. Sus súbditos, su hija, su legado, todos cargaron el peso de la desfiguración de un hombre y los delirios que engendró. Y en una cámara oscura y cerrada, en algún lugar del Vaticano, preservado en cera y silencio, yace el símbolo más grotesco de todos. El último monumento deformado del rey a sí mismo. Una historia de advertencia no solo sobre el poder, sino sobre lo que sucede cuando el dolor, la vergüenza y la obsesión reciben una corona.